ha tenido la pandemia y de qué manera están funcionando las diversas cosas que se han ensayado para enseñar en este contexto. Yo creo que es muy importante tomar el tiempo de aprender de esos esfuerzos de generar conocimiento. Esto fue uno de los primeros estudios comparados que hice con mis estudiantes de posgrado. Este es un libro que acaba de ser publicado ayer en castellano y del cual han recibido ustedes un enlace, un estudio comparado de lo que hicieron 13 países eh, durante la pandemia, y además hay varios capítulos que miran esto de manera global. Y si yo tuviera que sintetizar lo que dice este libro, que yo espero que ustedes tengan la disposición, el interés de leer, es, en primer lugar, la historia de la pandemia no es una historia. En la historia educativa de la pandemia son muchas historias diversas. Y hay una serie de condiciones que han mediado cuál ha sido el efecto educativo de la pandemia. La primera es la nacionalidad. ¿Por qué la nacionalidad? Porque lo que han hecho los estados-nación ha tenido muchas consecuencias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el gobierno federal, en verdad, sobre todo brilló por su ausencia en relación a la pandemia y dejó a cada estado. Es cierto que la educación es una responsabilidad estatal y local en este estado, pero países como Finlandia, donde tampoco el Estado nacional tiene la responsabilidad principal por la educación, la opción que tomó el Estado fue decir, aquí no podemos dejar a cada región por su cuenta, aquí al Estado nacional le toca definir unos ciertos estándares. Por ejemplo, ¿qué va a significar enseñanza remota? ¿Va a significar simplemente mantener a los estudiantes aprendiendo en actividades de repaso o presentar contenidos nuevos? En donde el Estado, y otra de las cosas que hizo la nación en Finlandia, invocando una legislación de la época de la guerra que le daba al gobierno poderes especiales, poderes de emergencia para tratar esto como una emergencia, fue compensar las diferencias socioeconómicas entre provincias y entre alumnos para asegurar que no se quedase nadie atrás. De igual manera, Portugal. En Portugal, el Estado, la nación, dijo, aquí la prioridad en este periodo es que no se quede ningún estudiante atrás. Y esa va a ser la prioridad que va a guiar los esfuerzos de Portugal en materia educativa. Y bueno, eso significa que la manera en que esta pandemia impactó a la educación en esos países fuese muy distinta a la manera en que la impactó en los Estados Unidos, en México o en Brasil, donde el Estado Nacional básicamente se desentendió del tema y dijo, esto no nos toca a nosotros. Aquí los problemas de jurisdicción, digamos, significan que esto no es competencia del Estado Nacional. Bueno, ¿y eso qué hizo? Que la respuesta fuese tan diversa como son diversas las capacidades institucionales y los recursos económicos de los diversos estados en cada uno de esos países. Y en esos países, por supuesto, la pandemia lo que ha hecho es revelar las enormes desigualdades educativas que había asociadas con desigualdades económicas y aumentarlas. Entonces, esta es una historia mediada primero por la respuesta de los estados y en segundo lugar mediada por las condiciones socioeconómicas del alumno. Si hay una cosa que esta pandemia nos ha enseñado es que la escuela pública, con todas sus deficiencias, es todavía un mayor espacio de igualación de oportunidades que los hogares. Y que cuando la escuela se desplaza al hogar, pues algunos chicos están en un hogar en espacios reducidos, en donde hay una serie de dificultades producto de condiciones asociadas con la pobreza, de estrés, de violencia, etcétera, donde estaban compartiendo accesos a plataformas digitales con muchos otros miembros de la familia, y obviamente aprender en esas condiciones es muy diferente a aprender en las condiciones donde el chico tiene un escritorio en el que trabajar, su propio ordenador, su propio acceso a una cuenta de Internet. Y esta pandemia ha revelado esas enormes diferencias en las condiciones sociales de los alumnos, y este es el segundo factor que ha mediado. El tercer factor que ha mediado el impacto educativo de la pandemia es cuánta preparación habían hecho los estados en desarrollar las capacidades de digipedagogía de sus profesores y de sus alumnos. Entonces, por ejemplo, Finlandia, que llevaba ya un tiempo y que había hecho buenas inversiones para desarrollar la capacidad de los profesores de enseñar en línea, en verdad la pandemia se convirtió en un acelerador de algo que ya estaba ocurriendo y en cierta manera creo que les ha permitido moverse hacia adelante. En algunos estudios de caso que he hecho de experiencias más locales, por ejemplo, la Universidad de Lisboa tenía un programa en asociación con una red de escuelas precisamente para desarrollar las capacidades digitales de los profesores. Bueno, este programa que involucraba muchas actividades presenciales en la Universidad de Lisboa, obviamente al ocurrir la pandemia se convirtió todo virtual, pero digamos le llegó su momento, se lució este programa, fue magnífico. Igualmente en Singapur, cuando Singapur recibió al primer visitante que venía de Wuhan, por cierto, infectado
inmediatamente se dispararon todas las alarmas y el Ministerio de Educación dijo, hay que asegurarse que aquí todos los chicos tienen conectividad y dispositivos y vamos a empezar a ir ensayando cómo va a ser enseñar en forma remota, porque a lo mejor nos toca hacer esto por un periodo. Y efectivamente Singapur, aparte de ser uno de los países con un cierre de las escuelas más corto, porque tuvieron una magnífica coordinación entre las autoridades sanitarias y educativas, fue un país donde realmente no hubo mucho trauma con la pandemia, porque empezaron a ensayar cómo aprender en línea antes de la pandemia, antes de que tuvieran que cerrar las escuelas, y además decidieron que de ahora en adelante iban a seguir tratando de que sus alumnos parte de lo que aprendiesen lo aprendiesen en línea. Bueno, esa historia es muy diferente a la historia de los países que no habían hecho esas previsiones y donde los profesores no tenían esas capacidades. Entonces, no es una historia, son muchas historias diversas y es importante entender de esa diferencia y tratar de aprender. Una de las cosas muy interesantes que ha ocurrido en la pandemia es que se han desarrollado alianzas nuevas que yo creo que nos curan un poquito en salud de esta ilusión quizás un poco ingenua que teníamos, de que la escuela sola, de que la maestra o el maestro solo pueden hacer todo lo que es necesario que hagan en el siglo XXI. Y la verdad, si uno compara a la organización escolar con casi cualquier otra organización, no hay ningún otro sector donde uno piensa que un profesional solo puede resolver todos los problemas. Comparemos con salud. El sector de salud realmente se ha lucido en esta pandemia, son los verdaderos héroes de la sociedad. Pero lo que hace que reconozcamos al sector de salud como unos héroes es que en el sector de salud realmente hay equipos bien integrados. Ningún trabajador de la salud trabaja solo, trabaja en colaboración por ejemplo, dentro de un hospital. Ningún hospital trabaja solo, trabaja bien integrado con una industria farmacéutica, con un sector universitario, y lo que hay es un verdadero ecosistema apoyando la tarea de cada profesional. Y yo creo que en educación todavía no tenemos ese ecosistema construido, todavía tenemos un poco la idea de que el profesor solo se las puede arreglar. Y una de las cosas que ha ocurrido en la pandemia es que empezamos a ensayar qué significaba construir un ecosistema. Entonces, por ejemplo, este libro estudia alianzas que se establecieron entre universidades y redes escolares o sistemas educativos. Y han pasado cosas magníficas, cosas preciosas realmente que yo espero que no se nos olviden, que sigamos haciéndolas a futuro, que entendamos que los problemas que requieren en educación, que nos significa tratar de preparar a los estudiantes con las capacidades que les hacen falta para el mundo que les ha tocado vivir, no pueden resolverse a la escala muy pequeña de una escuela, por grande que sea la escuela. Pero que si uno cambia la escala y piensa en redes escolares, y piensa en redes escolares apoyadas por una universidad o por otra organización con más capacidad, ahí puede hacer cosas que la escuela sola no puede hacer. Y en la pandemia creó el contexto para ensayar formas nuevas de trabajar. Bueno, ¿cuál es la síntesis que han leído ustedes en el documento? Obviamente el impacto de esta pandemia no se ha acabado. Estamos en el curso de la pandemia y no sabemos cómo va a terminar. La crisis sanitaria, por ejemplo, sabemos que será apenas a final del próximo año cuando se hayan producido suficientes vacunas para vacunar al 70% de la humanidad, que es lo que nos hace falta para llevar esto más o menos bajo control, suponiendo que el 70% de la humanidad acepte ser vacunada. Eso quiere decir que mientras continúen habiendo focos grandes de infección, este virus sigue mutando con cepas nuevas que ojalá no sean más virulentas, pero eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa, aparte del riesgo de que a lo mejor haya que regresar a algunos cierres temporales de escuela en algunos sitios, que los estados tienen una carga financiera para hacerse cargo de un problema nuevo en salud que no conocían, que va a significar una austeridad en materia educativa. A mí me cuesta imaginarme cómo esto no va a ser de esta manera. Va a haber menos dinero para la educación. Eh, y además las familias van a tener menos dinero. ¿Por qué van a tener menos dinero? Porque esta pandemia está induciendo una recesión económica en muchas economías. Está induciendo una recesión económica, está afectando las cadenas de distribución, lo que se está traduciendo en inflación. Es decir, la situación económica es compleja. Y eso va a hacer que a las familias mismas les cueste más apoyar la educación de sus hijos. Por supuesto está el impacto en la salud, tanto física como mental, de las familias, lo que va a seguir siendo una carga nueva sobre el sistema educativo. Está el hecho de que las escuelas han interrumpido en muchos sitios el funcionamiento. Yo creo que en ese sentido
Ustedes lo han hecho mejor en España y en Europa en general de lo que se ha hecho en otros lugares porque los cierres de escuelas fueron relativamente cortos y porque lograron reabrir pronto las escuelas aunque fuese con modalidades de repartir el espacio escolar entre distintos tipos de alumnos, etcétera, de manera que no tienen ustedes una situación comparable a la que tenemos todavía en algunos estados en Estados Unidos o a la que existe en América Latina, que es la región del mundo que ha tenido los cierres escolares más largos. Ahí el costo de esa pérdida de aprendizaje va a ser muchísimo mayor. Y el costo emocional, sobre todo en la salud mental de los niños que han estado desconectados de sus maestros y de sus compañeros de clase por un tiempo muy largo. Y luego hay un efecto multiplicador de la pandemia en otros desafíos. Y eso significa que uno se pregunte, caramba, ¿y será que estamos a las puertas de una década perdida en materia educativa? ¿Será que todo este progreso que hemos ido haciendo poco a poco a lo largo de la década, a lo largo de los años, tengamos que resignarnos a aceptar que de aquí en adelante esto va a ser retroceso en materia educativa? Por supuesto que es una posibilidad, pero yo no creo que es una posibilidad inevitable. Yo creo que depende de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros frente a este contexto. Depende de cómo asumamos nuestro liderazgo, pero sí creo que es muy bueno poner los pies sobre la tierra y entender qué terreno estamos pisando. Y estamos pisando un terreno en donde la pandemia no solamente ha complicado desafíos educativos preexistentes, sino que ha complicado desafíos de inclusión social, aumentando la desigualdad, desafíos de competitividad económica, disminuyendo las posibilidades de crecimiento económico, ha aumentado desafíos de fragmentación social, ha aumentado desafíos de gobernanza democrática y ha aumentado desafíos de cambio climático. Por ejemplo, para que se hagan una idea, en Estados Unidos, cada 4 años, el Consejo Nacional de Inteligencia, que reúne a todas las organizaciones de inteligencia del país, produce un informe para el público, hablando de cuáles son los principales desafíos que confronta el país a medio término. Y el informe de este año, que fue publicado en marzo de este mismo año 2021, dice, el principal desafío que confronta la sociedad americana no es un enemigo externo, es la fragmentación social, que ha sido aumentada por la pandemia. Y si no logramos resolver este desafío, la democracia misma está en juego. Yo no creo que los Estados Unidos es el único país que tiene ese desafío y si uno mira la experiencia histórica, se da cuenta que las pandemias en el pasado han producido descalabros mayores. Hitler, en cierta manera, es un producto de la pandemia del 1918. Esto es algo que está bien documentado porque la pandemia de 1918 produjo una recesión económica en Alemania que significó que las municipalidades tuviesen mucho menos dinero. Y al tener mucho menos dinero, cortaron una serie de programas sociales que hizo que mucha gente se fuera sintiendo cada vez más marginada. Y esta gente que se fue sintiendo cada vez más marginada fue el caldo de cultivo en donde una persona que era un completo desconocido en 1918, llamado Adolfo Hitler, 15 años después fue electo canciller de Alemania. Yo no creo necesariamente que que esta pandemia va a dar al traste con la democracia, pero simplemente menciono esto para señalar que el terreno ha cambiado, que no es solamente que la escuela ha cambiado, no es solamente que hay problemas de cómo enseñar a los alumnos que perdieron clases durante 18 meses, es que el mundo es mucho más complicado hoy de lo que era hace 18 meses como resultado de la pandemia. Y creo que vamos a ir viendo en los meses próximos desarrollarse estas complicaciones. A pesar de ello, hay algunas cosas buenas que han pasado. Y el propósito de esa guía que han leído ustedes es decir, bueno, ¿dónde están las posibilidades? ¿Y qué podemos ir a hacer para hacer de este momento más bien un espacio para un renacimiento educativo? Reconociendo las dificultades a las que me acabo de referir. Y yo creo que algunos de los dividendos de esta pandemia, algunas de las cosas buenas que nos ha dejado esta época tan oscura son, primero, que hemos todos redescubierto que o se educa integralmente o no se educa, que nadie aprende cuando tiene miedo, que ningún niño puede concentrarse en aprender matemáticas cuando hay abuso en su hogar o cuando tiene miedo de que el padre muera o cuando no sabe qué va a comer porque no hay ingresos en la familia. Y esto que en verdad lo sabíamos, no debería ser nuevo, la pandemia nos lo ha puesto de frente, en la cara, es imposible ignorarlo. Y yo creo que como resultado de eso, todo el mundo ha hecho todos los educadores han hecho un gran esfuerzo por atender al bienestar socioemocional de los alumnos, en cosas tan sencillas como comenzar una jornada escolar preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estáis en casa? Y ese hecho tan simple que las evaluaciones de la OCDE nos documentaban no estaban ocurriendo. Cuando los chicos de 15 años en las encuestas de PISA se les preguntaba, oye, ¿y tú estás en un salón de clase donde te sientas incluido? Un tercio de los niños decían que no, un tercio de los niños decían, yo siento que a mi maestro no le importa, no le importo. Entonces yo creo que uno de los dividendos de esta pandemia es que todos nos hemos dado cuenta de que hay que ser un poquito más humanos,
con nuestros alumnos y con sus familias. Segundo, creo que nos hemos dado cuenta lo importante que es desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas de los alumnos, que son las que nos han permitido tener las vacunas que tenemos en un tiempo récord. Creo que todos hemos apreciado un poco más tanto estas tecnologías que nos permiten hoy comunicarnos entre Castilla y Boston, pero además nos hemos dado cuenta de lo mucho que nos falta por aprender para poder utilizarlas bien. Ya me vieron ustedes tropezando al comenzar a utilizar, al tratar de proyectar mi presentación, y creo que en adelante vamos a ver un gran esfuerzo por desarrollar estas capacidades digitales de profesores y de estudiantes. Nos hemos dado cuenta lo esencial que es que haya buena comunicación entre las familias y los hogares. Creo que la sociedad va a tener una mayor valoración por la educación. Creo que la sociedad entera se ha dado cuenta que cuando las escuelas, parece trivial decirlo, pero antes de la pandemia se decían una cantidad de disparates. Hay una famosa charla de Sugata Mitra que decía, no, la escuela no hace falta, yo cerraría todas las escuelas. Usted le da a cada chico un ordenador y el chico estudia lo que necesita aprender. Y yo hice este experimento poniendo en los barrios de Mumbai unos ordenadores y los chicos ellos mismos se enseñaron a programar. Bueno, hoy en día nos damos cuenta de lo irresponsables que eran esas ideas que circulaban y las escuchábamos todos un poco alegremente porque en verdad es fácil no valorar lo que se tiene. Entonces, lo que la pandemia nos ha enseñado es qué significa vivir en una sociedad donde las escuelas no pueden funcionar. Y creo que como resultado de esto todo el mundo va a apreciar un poco más tanto las escuelas, la institución de la escuela como la de los educadores. Creo que nos hemos dado cuenta de lo importante que es que haya buena colaboración, colaboración productiva. En verdad, durante estos últimos 19 meses ha habido muchísima innovación y mucho profesionalismo de la gente que ha dicho, bueno, aquí hay que inventar formas nuevas y esa invención ha ocurrido mejor cuando ha habido mayor posibilidad de colaborar. Y creo que nos hemos dado cuenta del poder de las alianzas, por ejemplo, de universidades con sistemas educativos, de las alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, del sector público. En verdad, en este periodo ha habido mucha solidaridad. Yo he estado estudiando estas innovaciones. Empresas, por ejemplo, que publicaban libros de textos que abrían sus acervos bibliográficos y los ofrecían de manera gratuita. Empresas de telecomunicaciones que permitían acceso a plataformas digitales para que los chicos las pudieran utilizar. Bueno, creo que hay 11 ideas que se van a quedar con nosotros durante los próximos años y estas ideas son para mí el norte, digamos, de lo que significaría tratar de producir un renacimiento educativo en este contexto. El que la educación debe ser integral, el que debe ayudar a los chicos a desarrollar un proyecto de vida, el que tiene que desarrollar una base ética, el que tiene que preparar a las personas para lidiar con lo desconocido, el que tiene que permitir a los chicos aprender a funcionar un poco por su cuenta, el que la sobreprotección con la que a veces tratamos a los estudiantes lo que termina es debilitando al alumno que se siente completamente perdido cuando no puede ir a la escuela todos los días. El que la educación tiene que personalizar, el poder, el que no todas las pedagogías son iguales, el poder de una pedagogía basada en problemas y en proyectos, el valor de un currículum y una pedagogía de alta calidad, la necesidad de repensar la profesión de los maestros, para pensarla un poco más como profesión en equipo. Lo importante que es que las escuelas tengan la capacidad de aprender de su experiencia y de innovar de forma rápida, como lo hicieron durante la pandemia, y el valor de las colaboraciones y de crear tejido conectivo entre diversas escuelas y con otras instituciones. Bueno, este librito que ustedes han leído, básicamente lo que dice es, aquí hay que replantearse cuál es el desafío. El desafío no es nada más recuperar lo que no se aprendió. El desafío es simultáneamente hacer tres cosas. Lograr, por supuesto, que los alumnos desarrollen las capacidades que han debido desarrollar y que no habían desarrollado. Crear plataformas más efectivas en adelante, porque nadie ha dicho que esto se ha acabado. Aquí estamos, o están por lo menos ustedes, todos con máscara. Yo también me pongo una máscara cuando voy a enseñar a mis estudiantes y sé que no es igual enseñar con máscara y ver a los alumnos con máscara y tratar de reconocer quiénes son detrás de una máscara, ¿no? Entonces, este periodo, no sé cómo llamarle, este periodo de enseñanza en pandemia requiere que aumentemos la efectividad de lo que estamos haciendo porque no está funcionando igual de bien de lo que funcionaban las cosas antes de la pandemia. Y finalmente es muy importante empezar a hacer las cosas que nos permitan desarrollar este renacimiento educativo. Y bueno, como han leído ustedes, propongo una serie de acciones que tienen que ver con evaluar cómo ha cambiado el contexto, cómo desarrollar esta estrategia híbrida, en el fondo, cómo hacer lo que Singapur empezó a hacer antes de la pandemia, cómo hacer que inclusive en condiciones en que no haya brotos, parte del aprendizaje sea en línea y sea autónomo, cómo aumentar la capacidad. Y tendré muchísimo interés en escucharles a ustedes sobre qué significa hacer estas cosas en el contexto de Castilla-La Mancha.
No voy a repetir esto. Voy a terminar simplemente reseñando que yo creo que en este momento, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues por supuesto priorizar la educación, como creo que está siendo priorizada en el mundo, liderazgo, creo que ahí pueden ustedes jugar un papel muy importante, y conocimiento, conocimiento que nos permita innovar. Yo creo que es importantísimo tomar el tiempo de mirar qué cosas se hicieron en los últimos 18, 19 meses y por qué fue posible hacerlas, que tienen valor de cara al futuro. Dentro de un par de semanas, UNESCO va a publicar un libro en el que he estado trabajando en los últimos meses, donde utilizando como referente este nuevo informe de la comisión que ha organizado UNESCO sobre los futuros de la educación, utilizando esta visión sobre el futuro, miramos innovaciones que se desarrollaron durante la pandemia. Es decir, vimos la pandemia como un crisol de innovación que en cierta manera anticipa la educación del futuro. Y este ejercicio creo que lo puede hacer cualquier profesor. Creo que lo puede y lo debe hacer cada escuela, cada sistema educativo, el de mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué aprendimos? Por darles un ejemplo, en Colombia, una de estas innovaciones es una red de 11 escuelas a las que asisten estudiantes de extrema pobreza. Esta red tiene ya unos 15 años operando. Y durante la pandemia hicieron dos cosas. En primer lugar, crearon todo un currículum en radio, porque muchos de estos niños no tienen acceso a Internet en sus casas, y crearon todo un currículum durante 3 semanas. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo es posible crear todo un currículum de educación en 3 semanas? Porque organizaron a 500 profesores de esta red, les dieron las capacidades básicas para preparar una serie de podcasts y lo organizaron. Esto es un ejemplo maravilloso de cómo utilizar formas novedosas de gestión para que profesores juntos desarrollen en un tiempo récord cosas que ellos solos no hubieran podido hacer. Yo creo que nos da luces sobre el tipo de cosas que nos va a hacer falta hacer en el futuro. Lograr que los profesores de verdad aprendan a colaborar a través de escuelas para aumentar la efectividad de cada uno de ellos. Esta misma red, que se llama la Alianza Educativa, hizo otra cosa muy interesante. Normalmente, digamos, los procesos de comunicación funcionan pues dentro de las diversas unidades de cada escuela, la información fluye de abajo hacia arriba y luego de ahí se comunican un silo con otro y de ahí hacia abajo. Esto es muy lento para funcionar en pandemia. ¿Qué hicieron en pandemia? Tenían reuniones varias a la semana en Zoom, personas, pares, digamos, en distintos niveles, lo que les permitió que la información fluyese con una agilidad extraordinaria que no habían conocido nunca y les permitió generar en un tiempo récord soluciones a los problemas que estaban confrontando. Bueno, a lo mejor esta debería ser la manera de gestionar las instituciones educativas también cuando no hay pandemia, porque lo que permite es lograr eficiencia, colaborar, generar sinergias y sobre todo responder de forma mucho más ágil. Eh, yo sí creo que ha habido mucha innovación en este enlace que han recibido ustedes. Una de las primeras cosas que hice con Andrea Schleicher y otros colegas fue decir, a ver, empecemos a documentar cosas interesantes que están pasando en el mundo. Hicimos 53 estudios de caso, de cosas que se habían generado en semanas y que eran admirables. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Bogotá. Ocurrida la pandemia, la secretaria organizó un foro virtual con todos los directores escolares y les dijo, yo estoy muy preocupada, no me pregunten si sé cómo vamos a enseñar, no tengo ni idea, pero lo que sí estoy convencida es que tenemos que enseñar y espero que lo podamos hacer juntos. Y en 3 semanas habían armado una red multimedia que incluía WhatsApp, radio, televisión, distribución de paquetes didácticos, en 3 semanas. Pero yo creo que el secreto de estas 3 semanas no es la red multimedia, el secreto es que la secretaria haya tenido la humildad de acercarse a sus directores y decir, hagamos esto juntos. No esperen que yo les voy a bajar líneas, que yo les voy a decir cómo resolver el problema, porque yo no tengo la solución. Lo que tengo es la confianza de que dentro de esta red tenemos el conocimiento para hacerlo. Pues quizás esa debe ser la manera en la que operásemos un poquito más de cara al futuro. Bueno, estos son una serie de casos que hemos hecho. Yo creo que nos enseñan el poder del trabajo colegiado, estos casos, cómo la idea de que todo el mundo debe ser educado se ha normalizado, el profesionalismo de mucha la gente que trabaja en educación, el poder de un verdadero ecosistema de innovación educativo, la capacidad de las escuelas y de los sistemas de aprender rápido, el potencial de la tecnología, no tanto para enseñar, sino para promover formas muy ágiles de gestión y sobre todo la generosidad y la solidaridad de mucha gente en promover un espíritu de innovación. Eh, Quería detenerme nada más en dos cosas antes de terminar. Como parte de la misma colección que ha publicado el librito que ustedes conocen, como ustedes saben, esa es una colección que tiene como 60 síntesis, y hay uno que a mí me parece poderosísimo. Es una síntesis de toda la investigación sobre cuál es la pedagogía más transformadora para estudiantes de condiciones vulnerables.
Y básicamente lo que dice es, no todas las tareas pedagógicas son igual de poderosas. Las más poderosas son las que tienen un propósito claro y que reflejan los siguientes principios. Le permiten al alumno entender de qué manera lo que está aprendiendo se conecta con cosas que el alumno valore, con problemas relevantes en el mundo. Utiliza un currículum que está basado no en transmitir contenido, sino en involucrar a los alumnos en tareas de aprendizaje. Significa que el profesor guía esas tareas de aprendizaje. Se enfoca, digamos, en utilizar estas estrategias de aprendizaje, es explícito sobre lo que se debe aprender, integra lecciones con lo que se llama aprendizaje basado en problemas o en proyectos, pone a los chicos a colaborar y reconoce y acomoda la diversidad estudiantil. Estas ideas que son simples, ustedes saben bien que no reflejan la práctica docente de los profesores en condiciones normales. Yo creo que el momento de esta pandemia donde hay que recuperar tanto aprendizaje es un momento de decir, a ver, no tratemos de resolver este problema con los métodos que no nos servían en el pasado. Este es un momento de ensayar cosas nuevas. Esa es la idea de este libro y de otros en el que no tengo tiempo de detenerme. Creo que este otro libro, que es un material de acceso gratuito, habla de lo que han hecho varios sistemas educativos antes de la pandemia, que se planteaban desarrollar estas capacidades del siglo XXI, en los cuales todo el tema de la gestión, de la implementación es central, y en los cuales la formación de los profesores, no todos los programas de formación son igual de poderosos. Estos son dos estudios, los cuales se enfocan, hacen estudios de casos de programas de alta efectividad de formación de profesores. Bueno, me detengo aquí porque tengo mucho interés en que tengamos un poco de conversación, así que soy todo oídos y voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya no la estoy compartiendo, ¿verdad? Correcto, Fernando, ya no no estoy compartiendo la pantalla. Tu pantalla, ¿vale? Muchas gracias. Primero, Fernando, agradecerte la ponencia. A ver, José Luis, no te escucho. Espera, a ver. No sé qué pasa que no te estoy escuchando. ¿Me oyes? ¿Me oyes? A ver. ¿Me oyes? No. ¿No? Déjame intentar otro speaker, a ver si tengo un poco más de suerte. A ver, José Luis, ¿me escuchas? Sí, pero ¿tú a mí me escuchas o no? A ver, ¿me escuchas ahora? Sí. Yo no te escucho a ti, no sé por qué. Espérame. ¿No me escuchas ahora? A ver qué ha pasado. Inténtalo tú, José Luis. Ahora. Ahora. ¿Me escuchas, José Luis? Sí, te escucho. ¿Tú sí me escuchas? Sí. ¿Tú no? Sí, te escucho no muy bien, pero a ver ahora. Ahora, sí, sí, sí. Bueno, ok, a ver. Vamos a ver. Ok, adelante. A ver, Fernando. A ti te escucho muy bien. Ahora sí, ¿no, Fernando? Sí. Perfecto. Que nada, que te estaba dando las gracias, Fernando, por la presentación y la exposición brillante, que creo que hace una fotografía del trabajo realizado durante estos últimos meses, incluso años, por ti, que la verdad es que enfoca y encuadra muy bien el objetivo de esta jornada, ¿no? Que era analizar un poco cuál era la escuela post-COVID y cuáles son los retos a los que se enfrenta todo el sistema educativo y en particular la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha y de España, porque tenemos otras comunidades aquí representadas, para poder asesorar, poder orientar el trabajo de los docentes en los centros educativos que nosotros supervisamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, le voy a dar la palabra a compañeros y a ver si somos capaces de realizar una comunicación fluida y que nos puedan servir tus aportaciones. Vale. Mientras escucho, yo tengo una recomendación concreta de lo que podrían hacer los inspectores escolares, que sería acercarse a cada director de escuela y decirle, a ver, ¿por qué no hacen ustedes un ejercicio de invitar a los profesores en forma individual o en grupo a que identifiquen algunas cosas buenas que pasaron durante los 19 meses y que las documenten en un escrito corto, 5 o 6 páginas, y que recojan todo esto y lo cuelguen en una página web para visibilizar todas las cosas buenas que ocurrieron? Yo creo que esto tiene muchas virtudes. Una de ellas es realimentar la esperanza, que todo el mundo lo necesita en este momento, de que hay cosas buenas que pueden pasar en la escuela, pero además nos va a permitir aprender de esas cosas buenas que ocurrieron. Así que eso es una cosa sencillita
que no cuesta mucho, que podrían hacer y que yo creo que podría tener un impacto muy rápido. Les digo eso porque eso fue lo que hicimos en la pandemia con Andreas, con estas 53 innovaciones. Y Andreas me dice, esta es la página que más se ha consultado en la historia de la OCDE. Es decir, ha habido decenas de miles de personas que encontraron útil leer esta descripción de innovaciones. Sin duda ninguna, Fernando, le sucedió y en primera persona también cuento, y la experiencia que hemos tenido compartiendo con compañeros era eso, es decir, hubo un momento de bloqueo general, es decir, la gente no sabía cómo actuar y si tenía opciones, si tenía posibilidades, eso era un recurso absolutamente interesantísimo al que agarrarse. A partir de ahí, pues se han generado unas sinergias, una creatividad seguramente única en la historia de la educación, ¿no? Creando y generando situaciones de aprendizaje realmente muy interesantes. Pero bueno, no quiero que se convierta solo en un diálogo entre nosotros, sino le doy la palabra a mis compañeros que me acompañan en la sala, que ahora puedes ver que es un grupo numeroso y que a partir de ahí pues se pueda sacar conclusiones que sean de interés para los grupos, porque lo voy a comentar y aprovecho a comentarlo al resto de compañeros. Fernando proponía que las conclusiones que sacásemos del grupo, buscar un formato de publicación que pudiera tener una repercusión y que se quedase durante más tiempo. Y además tenemos ese soporte, es decir, Noemí lo ha comentado y tenemos el soporte y el compromiso de Santillana de publicar aquello que podamos llegar con conclusiones que puedan ser relevantes, sobre todo para la mejora de nuestro sistema y la aportación que se puede dar desde los centros educativos. Dicho esto, no paso a dar la palabra a mis compañeros. ¿Me oye, Fernando? Estupendamente, José Luis. Hola, Fernando, buenas tardes. Soy José Luis Gómez de Agüero, inspector de Educación de Castilla-La Mancha, en este caso de la provincia de Toledo. Encantado por su exposición y perdone si hay un poco de eco en la sala. No, lo escucho muy bien. Fernando, usted que tiene una visión internacional mucho más amplia que la mía, por lo menos, ¿usted podría decirnos si hay una relación entre Producto Interior Bruto de los diferentes países o zonas del planeta y respuestas educativas en tiempo de pandemia? Muchas gracias. En tiempo de pandemia todavía no lo puedo decir. Indudablemente hay una relación entre lo educada que es una población y las posibilidades de desarrollo económico. Es decir, la gente más educada pues es más innovadora, es más creativa, genera más actividad económica. Entonces, lo que está bien establecido es que la educación es una buena inversión. Sí creo que en tiempos de pandemia, los países que tienen mayores recursos económicos, les ha sido más fácil apoyar a sus sistemas educativos. La impresión que tengo en general es que en todos los países la educación ha sido una prioridad, pero la medida de las posibilidades de los países varía por su capacidad económica. Entonces, por ejemplo, los países que peor la están pasando son los de África subsahariana. ¿Por qué? Porque son países con nivel de ingreso muy bajo, porque son países donde mucho del gasto público se había estado financiando con endeudamiento externo, sobre todo a China, y eso llevó a muchos países a que, llegada esta pandemia, dijeron, pues la verdad es que no hay nada que podamos hacer. Habrá que cerrar las escuelas y repetiremos el curso cuando esto se acabe. Y esa fue la opción que tomaron países como Kenia, que tomaron otros países. Luego se dieron cuenta, a medida que se alargaba la pandemia, que esto no era una buena idea, porque el que los chicos perdieran 2 años de clase significaba que un montón de ellos ya no iban a volver nunca, o sea que revirtieron un poco el proceso. Pero sin duda alguna, a los países de África, del Subsahara, le ha sido mucho más difícil responder que a Japón, por ejemplo, un país con un ingreso superior y donde se dieron cuenta que había una cantidad de chicos que no tenían conectividad. También hay pobreza en Japón y también hay desigualdad en Japón, pero en esa sociedad fue más fácil para el Estado jugar un papel compensatorio, digamos. Es el caso de Singapur, que siendo un país con uno de los niveles de ingreso per cápita más alto, también se dieron cuenta antes de declarada la emergencia, como les decía, que había una cantidad de chicos
niños de gente trabajadora que viene a trabajar en Singapur, son trabajadores que no logran, digamos, la nacionalidad de Singapur, se entiende que están ahí temporalmente con visas de trabajo, y se dieron cuenta que muchos de ellos eran vulnerables, y el Estado les dio a esos chicos dispositivos y acceso a cuentas de Internet. Entonces, lo que sí ha habido es una incidencia, digamos, de la capacidad económica de los estados en lo que han podido hacer. Pero, como decía antes, no es solamente un tema de recursos. Digamos, Estados Unidos, como le decía, es un país donde hay un nivel de ingreso alto en general, y sin embargo, razones yo diría más políticas y de liderazgo han hecho que en algunos lugares pues la respuesta no fuera la adecuada. Aquí todo el tema de la respuesta a la pandemia se politizó demasiado y hizo que hubiese muy mala coordinación entre autoridades sanitarias, autoridades políticas y autoridades educativas. Y eso lo que produjo en muchos casos en los líderes educativos fue una especie de parálisis, una especie de confusión, digamos, la desgobernanza que resultó de esta falta de coordinación, lo que hizo es que muchos líderes se viesen en una especie de limbo, de no saber qué hacer y de estar a la espera y de demorar demasiado el poner en marcha medidas eficaces. Tú apagas, tú apagas. Por alguna razón estoy oyendo un eco. Ahora. Ahora mejor. Fernando, ¿me escuchas? Estupendamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Por cierto, no es casualidad ver detrás de ti un póster con Albert Einstein. La única razón por la que está ahí es porque eso me lo dejó mi hijo mayor. He estado trabajando en los últimos 19 meses en lo que era la habitación de mi hijo mayor, que es la que tiene muy buena luz para hacer estas cosas, y ese póster era de él. Bueno, sabes que en España tenemos un refrán que dice que de casta le viene al galgo, con lo cual es un buen inicio para tu hijo. Primero, de verdad, agradecer tus palabras. Es un placer compartir el tiempo contigo. A ver, dos cosas. Yo no voy a discutir el peso de la economía. Sí creo que en nuestro país, por primera vez, la clase política ha reconocido que cuando la escuela está abierta, el mundo funciona. Y la economía garantiza el sistema y, por tanto, pues que los seres humanos tengamos un marco y más si estamos en estados democráticos, ¿verdad?, que nos permita siquiera un poquito pensar. Y es ahí a donde voy. Yo lo que más he descubierto en este tiempo, hablando con amigos docentes, familiares docentes, es que por primera vez en mucho tiempo, este tiempo de pandemia les ha hecho pensar cuáles son los saberes básicos que realmente nuestros alumnos precisan. Y yo creo que es el gran cambio revolucionario que tenemos que aprovechar. Resituarnos sobre el currículum oficial y coger las tijeras de podar y quitar aquello que no es relevante, que no desarrolla capacidades, que no permite al ser humano pensar y crecer. Y creo que junto a esto tenemos una demanda urgente y es el cambio metodológico. Apostar por estrategias metodológicas nuevas que rompan las tradiciones que todavía en nuestras aulas cerradas existen. Debe ser, si me apuras, un dogma el trabajo cooperativo dentro del aula. Las estrategias metodológicas que obliguen al alumno a pensar por él, a experimentar. Y no sé, quiero conocer un poco tu opinión porque es verdad que en educación influyen muchas variables, pero desde mi punto de vista, si tenemos docentes y dirigentes que piensan y pensamos cuáles son los saberes básicos por un lado y apostamos por unas metodologías activas por otro, creo que este tiempo de pandemia nos
pondrá y nos pone retos que son irrenunciables a atender. Muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo con que uno de los dividendos que nos ha dejado la pandemia es que nos ha hecho a todos reflexionar un poco más sobre qué es importante en nuestras vidas para la educación. Yo no sé si es que de habernos dado cuenta de nuestra propia fragilidad, me imagino que no soy el único que tiene varias personas cercanas que murieron durante esta pandemia y que hemos sido conscientes de que nosotros mismos podíamos perder la vida. Yo no sé si esa conciencia es la que nos ha hecho pensar, bueno, como no estoy seguro de que yo voy a sobrevivir a esto, déjame hacer cosas que tengan sentido, para que cuando me llegue mi hora, por lo menos supe que utilicé el tiempo en cosas que realmente valía la pena utilizar. Yo no sé si ese es el mecanismo, pero estoy seguro de que eso ha ocurrido. Les decía, por ejemplo, que antes de esta pandemia, cuando me enteré que venía, mi preocupación, ahora me da casi vergüenza decirlo, de lo pequeña era, ¿y quién se va a interesar en un libro de ciudadanía global en pandemia? Bueno, para mi sorpresa, este libro solamente en la versión en inglés fue descargado 161.000 veces. Yo no había escrito antes nunca ningún libro que lo leyeran 161.000 personas. Y en verdad este es un libro sobre los propósitos profundos de la educación. Es decir, que hay algo en este contexto que hizo que hubiese más gente interesada en leer estas cosas. No sé si es que tenían más tiempo, la verdad, no lo sé explicar. Y en el plazo de un año el libro fue traducido a una serie de idiomas, lo cual también fue récord. O sea que estoy de acuerdo con que tenemos una apertura que yo no sé cuánto tiempo va a durar para ser más intencionales y preguntarnos, a ver, ¿cuál es el propósito de la escuela y qué es lo que realmente importa? Y eliminemos una serie de cosas que estaban aquí un poco por inercia. Por eso les presentaba yo a ustedes el documento este que decía cuáles son las actividades transformadoras. Porque me imagino que en las escuelas en España, como en muchos sitios, a veces la escuela es más una máquina de transmitir contenidos que un espacio de desarrollo de capacidades de los jóvenes. Y las dos cosas a veces compiten la una con las otras, ¿verdad? Hay unos currículum tan cargados como si el tema fuese transmitir contenidos y lo que termina haciendo eso es produciendo chicos que ni siquiera tienen curiosidad, ni siquiera tienen capacidad de aprender por su propia cuenta, que se dan cuenta que todo es una especie de farsa. Por eso comenzaba yo con ese libro que decía, sabemos que lo que es más transformador de la educación son aquellas actividades que el estudiante entiende que tienen sentido porque se conectan con cosas que valora y se conectan con problemas de verdad, del mundo real. Y yo no creo que muchas de las cosas que forman parte del currículum pasan ese test. Y este es el momento de repensarlo. Este es el momento de hacerse la pregunta, a ver, ¿en qué consiste una buena educación? ¿Qué capacidades hay que desarrollar? ¿Cómo logramos producir una persona balanceada? Una persona que tiene capacidad de hacerse cargo de su vida, que tiene capacidad de sobrellevar de buena manera en las circunstancias que le va a tocar vivir, que van a incluir sorpresas como esta pandemia, que tiene capacidad de asociarse con otros para ser un factor de bien, de mejorar las comunidades de las que forma parte. Yo creo que este es el momento de hacer esas conversaciones y no solamente de tener las conversaciones, de traducir estas conversaciones en prácticas concretas y en cambios en la escuela. Yo creo que tenemos todos la suerte, se refería a José Luis Pérez antes a esta comisión de UNESCO en la cual he estado trabajando, que fue, como ustedes saben, UNESCO en sus 70, casi 80 años de historia, solamente 2 veces ha producido, ha armado estas comisiones que han producido documentos sobre el futuro de la educación. Ambos en momentos complejos. Uno en el año 68, la famosa comisión Ford, que produjo el informe Aprender a Ser, y la otra, el informe de Delors, publicado en el año 96, Educación para el siglo XXI. Esta tercera comisión, que había sido armada antes de la pandemia, tuvimos la primera reunión en París en enero del 2020. Ya había empezado la pandemia, pero no sabíamos que era una pandemia todavía, y nos dimos cuenta enseguida que el mundo se había puesto patas arriba. Y dijimos, ¿tiene sentido seguir haciendo nuestro trabajo o ponemos esto en espera? Y concluimos que sí tenía sentido, que tenía más sentido que antes. Terminamos el informe, el cual va a ser público el 10 de noviembre, en menos ya de un mes. Y a diferencia de este informe, a diferencia de los dos anteriores, es un informe que se mete mucho más de cabeza en la escuela, en el currículum, en la pedagogía, en la organización de la escuela, en la profesión docente. Los dos informes anteriores estaban un poco a 10.000 kilómetros de altura. Este está muy metido en la escuela. Es un informe provocador, ustedes lo verán, no es un informe que está diseñado para que le guste a todo el mundo, está diseñado para provocar
una conversación. Y a diferencia de los dos anteriores, que eran informes escritos un poco con los ministros de educación como audiencias, escritos pensando, bueno, si los ministros aprueban esto, el mundo cambia. Este informe es diferente. Este informe no está escrito para los ministros, está escrito para la sociedad toda. Está escrito para los maestros, está escrito para los educadores, y este informe no es sino el comienzo de un diálogo que tiene que ocurrir en cada comunidad escolar, en cada provincia, en cada sociedad, sobre qué educación queremos. Y aquí hay una serie de ideas que quieren ser el punto de partida de ese diálogo, pero no el punto de llegada. El punto de llegada lo va a tener que definir cada comunidad como parte de esta conversación. De manera que yo creo que hay una oportunidad espléndida, pero a semanas, de coger este informe y decir, este es el momento de plantearse qué educación queremos. ¿Cuál es la educación que queremos en este momento en que nos hace falta construir un renacimiento? Y yo espero que el informe sea útil simplemente como lo que es, como una excusa para tener la conversación, como un abrir las puertas y las ventanas a esa conversación tan necesaria en este momento sobre el sentido de la educación y cómo transformar la educación para que tenga más sentido. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su magnífica exposición. Y hay dos temas que sí me gustaría poner en manifiesto. El primero, el profesorado en esta pandemia ha tenido que poner en funcionamiento todo su conocimiento para adaptarse a una situación inédita. Eso es lo que nosotros estamos demandando de nuestros alumnos, el concepto de competencia. No es el contenido, sino poner todo lo que se sabe para resolver un problema de la vida real. Sin embargo, en la formación del profesorado nunca han tenido formación en ese sentido. Habría que plantearse, por lo tanto, abordar dentro de las universidades una estrategia que permitiera dotar de herramientas al profesorado para salir adelante en esta situación, al menos ponerlos en prevención de posibles sucesos parecidos. La segunda pregunta o la segunda consideración es, la pandemia ha hecho que se rompan la rigidez de los muros del aula. Es decir, nos hemos vuelto amebas en lugar de ser paramecios. Claro, esa situación es un valor añadido, aporta una cantidad de oportunidades grandísima. Lo que antes era la relación con los padres, que estaban siempre sometidos a la rigidez de un horario, tengo que pedir hora para hablar con el tutor, ahora resulta que es mucho más flexible. Esa flexibilidad yo creo que sí debe incorporarse a la educación y formar parte de nuestra vida. Pero ¿cómo coordinamos la rigidez de currículo y de organización escolar con las oportunidades que se han abierto? Gracias. Sí, son dos preguntas excelentes. Estoy completamente de acuerdo de que el tema de la formación del profesorado, no solamente de la formación inicial, sino de la formación continua, es fundamental en este momento. Y yo sí creo que los centros de formación, las universidades, ellos mismos deben repensar qué es lo que estaban haciendo. Y una manera de repensarlo es lograr mucha más articulación entre las universidades donde se forma el profesorado y los centros de formación. Es decir, si uno lograse la construcción de estas redes verdaderamente integradas, donde los catedráticos en las escuelas de formación del profesorado están pasando tiempo en las escuelas, están trabajando con los profesores en todo este proceso, primero de identificación de toda la innovación que ocurrió y luego estando allí como colegas ayudando a definir lo que va a ser este itinerario de transformación de la educación. Si uno lograra eso, creo que habríamos logrado mucho, porque parte de quien debe ser reeducado son los formadores de los profesores.
y los programas de los centros de formación y la manera en que operan los centros de formación. También creo que es importante abrir toda la idea de la formación profesional más allá de las instituciones clásicas y pensar que hay muchas instituciones que pueden ser parte de un ecosistema de formación y que, digamos, dentro de las experiencias de un profesor, el hacer unas pasantías, el estar un tiempo en una empresa productiva, no educativa, es muy valioso. Es decir, para un profesor estar en un lugar conociendo cuáles son los desafíos de la empresa, cuáles son las capacidades que necesitan los trabajadores hoy en día, es utilísimo para hacer su trabajo de formación. O sea que yo creo que hay toda una tarea y una oportunidad de repensar la formación y que tiene que tener mucho más prioridad. El que se haya abierto el aula y la escuela a la sociedad, no solamente a las familias, por supuesto, a operar de forma mucho mejor, más coordinada con la familia, sino a la sociedad entera, no puede ser sino bueno. Yo creo que esta idea de la ciudad educadora, esta idea de que la escuela tiene que ser un sitio, primero, que está abierto a la comunidad y segundo, que reconoce e incorpora el talento que hay en la comunidad. Y hay muchas maneras en las que se ha hecho. Una de ellas, por ejemplo, les doy un ejemplo en el estado de Jalisco, en México, donde la respuesta, como les decía, del gobierno federal no fue muy adecuada y los estados dijeron, bueno, ¿qué hacemos con la cantidad de niños? La decisión del gobierno federal era de cerrar las escuelas y en un sitio donde hay niños en condiciones de mucha pobreza, el estado sabía que hay niños que necesitaban tutorías y no tenían el personal para hacer tutorías. Entonces hicieron alianza con las universidades para que primero los maestros en formación, luego los maestros jubilados y luego los universitarios sirvieran de tutores y apoyasen a los docentes porque los docentes no se daban abasto, o sea, no había suficientes docentes para ser tutores de todos los niños que necesitaban un tutor. Entonces, esto es un ejemplo de cómo es posible construir nuevas alianzas de manera que aumenten la capacidad de la escuela para hacer lo que va a hacer falta hacer, que es que el aprendizaje no puede estar limitado a lo que ocurre en la duración de la jornada escolar. Por eso en esta guía hablo yo de desarrollar una escuela que sea híbrida. Cuando me refiero a una escuela híbrida no estoy diciendo que si la jornada escolar dura, no sé cuánto durará en Castilla, supongo que sean 6 horas al día. No estoy diciendo que de esas 6 horas haya 2 que sean en línea. Estoy diciendo que además de esas 6 horas que son en la escuela, hay que buscar otras formas de que los chicos puedan aprender con modalidades en línea, quizás apoyados por otra gente que no sean sus propios profesores. Ahí cada sistema tiene que evaluar hasta dónde le puede pedir más a los profesores que tiene o hasta dónde puede aumentar la capacidad de los profesores o dónde busca recursos adicionales para aumentar esta capacidad. Yo creo que no hay que perder de vista que estamos en una situación todavía de emergencia. Yo creo que mientras antes entendamos la magnitud de la emergencia, más fácil va a ser que nos abramos a encontrar formas novedosas para responder. Y mientras más nos hagamos la ilusión de que la emergencia ha pasado, más fácil va a ser regresar a una idea de, bueno, aquí estamos todos bien, a regresar un poco a cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, no me cabe duda de que los profesores en la mayor parte de los sitios han estado trabajando mucho más de lo que es su jornada laboral contractual. Y lo han hecho porque entendían que era una emergencia, como lo han hecho las enfermeras, como lo han hecho los médicos, como lo ha hecho todo el mundo que entendía que estaba en una emergencia. Eso ha producido una situación, por lo menos en este país, de, no sé cómo se dice en español, el burnout, de una cantidad de gente que dice, yo no aguanto esta profesión, no puedo más. La verdad es que con mis propios colegas, todos hemos estado haciendo 3 jornadas laborales, de trabajar 14, 15 horas al día, no tener fines de semana, porque el momento lo exigía y creo que lo sigue exigiendo, la verdad. Entonces, por supuesto, la magnitud de la emergencia o de la crisis es diversa, difiere, ¿no?, entre unos países y otros, y las posibilidades también difieren, pero yo creo que en contexto de emergencia es un poco como lo que pasa en una guerra, ¿no? Mis padres vivieron la Guerra Civil Española, los dos eran españoles, y mi madre, que yo creo que nunca se recuperó del trauma que significó haber sido niña cuando esa guerra, hablaba cómo hubo un momento en la guerra donde se cerraron las escuelas. El que se cerraran las escuelas no quiere decir que se suspendió la educación. En el apartamento donde ella vivía había una profesora, la señorita María, que se puso a dar clases en su apartamento a los niños que vivían en la cuadra. Y estoy seguro que esa experiencia de mi madre no fue única, de la gente que tuvo la desgracia de vivir
aquella cosa tan terrible que fue la Guerra Civil Española. Era un contexto de emergencia y la señorita María no tengo ni claro quién le pagaría ni cómo le pagarían. Es que tampoco era un momento donde la plata servía para mucho porque no había comido. La gente salía a hacer trueques para poder comer, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es que en un contexto de emergencia, en un contexto de un barco que se está hundiendo, en un contexto donde la viabilidad misma de la sociedad está en juego, a todo el mundo le toca mirarse en el espejo y decir, a ver, ¿qué me toca hacer a mí para que esto no se hunda del todo? Para salvar esta situación. Y yo creo que hemos visto mucha gente que lo ha hecho. Y en ese contexto, claro que sí, claro que hay que abrir las puertas y las ventanas de la escuela a la sociedad para ayudar y para recibir ayuda, ¿no? Buenas tardes. Me gustaría, si nos podría hablar un poco sobre qué piensa sobre el desarrollo de la competencia cosmopolita en estos momentos de pandemia. Sí es un momento, yo creo, excepcional para hacer ver la importancia que tiene en el mundo de hoy esta competencia. Y sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, aquí en Europa, que una reacción a la pandemia es determinados movimientos políticos y sociales de replegarse sobre movimientos nacionalistas, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí en Polonia. No sé qué es lo que, si nos podría decir un poco lo que piensa sobre esto. Sí, claro, este es un tema que ha sido el centro de mi atención por mucho tiempo, ¿no? Seguramente como producto de haber crecido escuchando las historias de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo, que son ambas un monumento a lo que la intolerancia humana puede producir en sufrimiento. Y seguramente esa es la razón por la que dediqué mi vida a la educación y por la que en el centro de mis preocupaciones está cómo desarrollar la capacidad del ser humano para encontrarse con el otro y para reconocerse a sí mismo en el otro y para poder colaborar con el otro a pesar de todas las diferencias que uno observe con el otro. Y más bien viendo en esas diferencias parte de la belleza humana, de la diversidad humana. Y eso es lo que para mí es la educación global o el desarrollo de la ciudadanía global, que no es sino otra cosa que reconocer aquella idea que se le ocurrió a un hombre nacido en el norte del África, seguramente en Marruecos o en Tunisia, hace 2000 años, y que fue capturado y traído como esclavo a la Roma de hace 2000 años. Este hombre que se llamaba Terencio, con un talento extraordinario, esclavo de un senador romano, que se avergüenza al final de tener esclavizado a este hombre, y no solamente lo educa, sino que le da su libertad. Y Terencio se dedica a escribir obras de teatro, que es lo que hace la gente en una época en la que la mayor parte de la gente no sabe leer ni escribir. Lo que hacía la gente que quería que otros pensaran era hacer una obra de teatro. El teatro era una manera de hacerles pensar. Y él escribe en una de las 6 obras de teatro que escribió una frase muy poderosa que es: yo soy hombre y por lo tanto nada humano me es ajeno. Es decir, la idea de que nuestra humanidad pasa por reconocer, por tener una sensibilidad a todo lo que es humano. Esta idea es muy poderosa y para mí es la base de lo que es la aspiración de construir un mundo mejor, de no verse amenazado por la diferencia, sea cual sea. Por supuesto que hay ideologías muy poderosas y crecientes en el mundo, como lo hubo en la Alemania de 1918. Es decir, sabemos a dónde llevan esas ideologías intolerantes. De hecho, una de las maneras en las cuales Hitler llega al poder es empieza a convencer a esta gente que se siente marginada, no es que se sienten, que están marginadas por las carencias económicas, le empieza a decir, mira, el problema es que aquí nadie en Europa quiere a Alemania. Todos odian a los alemanes. Ustedes recuerdan que Alemania, como resultado del Tratado de Versalles, le había tocado pagar toda la guerra de la Primera Guerra Mundial. Y entonces le dice es que los europeos detestan a los alemanes. Y después dice es que los banqueros de Berlín son los que se han robado la plata. Después dice es que los judíos son los que han hecho esto. Y entonces se dedica
a estimular el odio. Bueno, esto que uno desearía que son cosas del pasado, ocurren hoy en día. Ocurren hoy en día y ocurren no solamente entre gente poco educada que le cae a golpes al diferente. A ver, en este momento yo nací en Venezuela, como ustedes deben saber, hay 6 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo, muchos en condiciones muy vulnerables. La semana pasada, pues se hartaron la gente en Chile de los inmigrantes venezolanos y cogieron a toda esta gente y les quitaron sus pertenencias, hicieron una gran pira y las quemaron. Y dije, ahí está, es un monumento a Hitler. O sea, esta parte primitiva del ser humano, de llegar a un momento y ya no ser capaz de reconocer la humanidad del otro y de decir, es que estoy harto de ti, tú eres la causa de todos los problemas, ocurre en todos lados. Y en algunos sitios es la base de organización de movimientos políticos. Aquí, en los Estados Unidos, desgraciadamente, la democracia más antigua, moderna, hay grupos neonazis crecientes, organizados y activados alrededor de esta idea. O sea, estos grupos anteriores al señor Trump. Hay grupos que se dedican a cazar inmigrantes, que se han organizado con fusiles milicianos en la frontera, a ver cuántos mexicanos que están cruzando o centroamericanos pueden coger y cargárselos, porque se sienten muy amenazados por una gente que habla otro idioma, que tiene otras culturas, piensan que van a perder algo cuando ocurra eso. Entonces, yo creo que en este contexto, por supuesto que es muy importante educar a los chicos, primero en conocer la historia y en entender a dónde nos lleva la intolerancia. Segundo, a cultivar, digamos, lo mejor de ellos mismos, a entender, por ejemplo, en el caso de ustedes de España, que lo sé bien como hijo de españoles, hubo una época en la que mucha gente se iba de España. Y se iba de España por una mezcla de falta de oportunidad económica y por las circunstancias políticas que hizo que mucha gente se fuera. Y esa experiencia no está demasiado lejos de la memoria. La experiencia de ser un emigrante no está demasiado lejos de muchas familias españolas que todas saben lo que significó el que le tocó irse a otro sitio y que le acogieran mejor o peor por hablar con un acento diferente, por venir de otro lugar, etc. Entonces, yo creo que es muy importante educar y, por supuesto, educar. La pandemia lo hace más fácil. Esta pandemia no se va a resolver en ningún lugar mientras no esté resuelta en todos los lugares. El que piense que puede construir un muro, digamos, y aislarse del mundo y darle 3 vacunas a sus ciudadanos y que está a salvo, no entiende una pandemia, no entiende cómo funciona un virus y cómo se transmite un virus. Pero bueno, detrás de la pandemia está la pandemia del cambio climático, que es otra pandemia que tampoco se puede resolver detrás de un muro. Y detrás de esa pandemia están todas las dificultades económicas que ha causado la pandemia en economías altamente interrelacionadas. Es decir, independientemente de lo que quiera hacer las autoridades económicas de este país, la interrupción de las cadenas de suministro van a afectar la inflación en este país, nos guste o no, independientemente de lo que haga el Banco Federal de Reserva. Entonces, yo sí creo que es muy importante educar a los chicos en comprender esto y hacerlo de una manera que no los asuste, sino que por el contrario los haga más curiosos. Les voy a dar un ejemplo. Hay 2 cosas que les quería mencionar. Una, este librito que está en castellano, fue publicado hace poco en España, y que habla de cómo hacer esto, ¿no? Y otros materiales que he escrito para hacerlo. Pero una de las cosas más recientes que he escrito fue un libro sobre educación y cambio climático. Y el primer capítulo de ese libro es una revisión de toda la investigación que hay sobre cuán efectivos son los programas que enseñan sobre cambio climático. Y no sé si les sorprenderá o no, pero a mí me sorprendió encontrar que la mayor parte de los programas de educación en cambio climático tienen un efecto opuesto al que uno quisiera. Es decir, lo que hacen es aterrar a los chicos y paralizarlos y convencerlos de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Cuando uno trata de examinar un poco por qué, se da cuenta que la mayor parte de esos programas lo que hacen es enseñar la ciencia del cambio climático. Y si uno solamente enseña la ciencia del cambio climático, pues lo que demuestra es que efectivamente esto es una cosa muy complicada y que independientemente de lo que hagamos ahora, por los próximos 30 años va a seguir habiendo cambio climático. Hay una investigadora, creo que es noruega o sueca, no me acuerdo bien, que ha hecho los que para mí son los estudios más interesantes sobre este tema, porque ella ha comparado 2 maneras de enseñar sobre cambio climático y encontrando que hay una que es muy efectiva y otra que no lo es. La condición que no es muy efectiva es usted enseña la ciencia del cambio climático. La condición que sí es efectiva es usted mezcla
la enseñanza de la ciencia del cambio climático con poner a los estudiantes en proyectos donde ellos descubran una cosa que ellos puedan hacer con los demás que tenga algún efecto en el cambio climático. Y cuando usted le da al chico esa posibilidad de hacer algo, lo que desarrolla es la esperanza de que él pueda hacer una diferencia. Y la variable crítica aquí es esperanza. La esperanza también se puede cultivar, también se puede enseñar o no. Entonces, por supuesto que creo que es muy importante desarrollar la capacidad de todos de que nada humano les sea ajeno y la capacidad de colaborar con los demás por encima de cualquier barrera y de cualquier distancia. Y creo que hay un saber hacer para hacer esto mejor que otros. Bueno, perdone que le he dado una respuesta muy larga a su buena pregunta. Me entusiasmé. Bueno, Fernando, ¿me oyes? Sí, sí, claro. Espera, que la presidenta quiere hacer una pregunta. Tengo. Buenas tardes de nuevo, Fernando. Y me he reservado un poco para la última porque quiero hacer una breve intervención en dos temas. El Pero ahora no escucho. primero. A ver, otra vez. Otra vez, es que por alguna razón el micrófono se ha interrumpido. A ver, otra vez. Decía que manifestar públicamente mi agradecimiento porque desde un día de agosto que cayó en mis manos su folleto, parece que hubiéramos estado hablando de educación casi toda la vida y de una manera cercana, coincidente y yo entiendo que eficaz por el rol también que en estas jornadas pues jugamos y estamos haciendo. También porque mis compañeros no lo saben, pero en mi correo hay 3, 4, yo no sé cuántos ya, libros íntegros en PDF que han de servir también para mejorar nuestra práctica y nuestro trabajo. Y la segunda parte, porque ya vamos muy condicionados por el horario, la segunda parte de mi agradecimiento es porque habíamos comprometido 1 hora de conexión. Yo no sé si usted tiene clase allí o no, pero a las 6:30 tenemos que cortar porque tenemos nuestra siguiente actividad Sí, aquí. yo estoy atrasado para otra reunión que tenía que Pues haber por eso, venido a entonces hacer vamos a antes. terminar enseguida. La parte de mi pregunta era simplemente conocer si en esas experiencias internacionales que han tenido la ocasión de valorar y analizar, hay alguna de la que sean protagonistas los servicios de inspección o supervisión en algún país. Porque es verdad que tenemos fama, y yo creo que merecida, de ir a veces a remolque, pero también la pandemia nos ha hecho tener la sensación de que deberíamos ser como poco acompañantes y siendo un poquito más ambiciosos también, motores del cambio y la mejora en los sistemas educativos. Entonces, si me puede responder ahora, si no después, porque hay media No, tenemos que cortar y no me gustaría. Es una buena pregunta. No los hemos estudiado, el papel de los servicios de inspección, y me quedo pensando en el tema y además con mucha curiosidad por este esfuerzo que están haciendo ustedes de producir este manual de operación, digamos. A lo mejor sigo acompañando este proceso y terminamos eventualmente escribiendo algo sobre ello, pero no es una cosa que he estudiado hasta ahora. Pues Bueno, Fernando, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo gracias por el trabajo que están haciendo ustedes. No tengo duda de que no ha sido fácil hacer su trabajo en los pasados 19 meses y creo que no va a ser más fácil en los próximos 19 meses, pero estoy seguro de que es muy importante. Así que muchas gracias por su propio aporte de cada uno de ustedes a este renacimiento educativo que nos hace falta. creo, Fernando, que hablo en nombre de mis compañeros cuando te digo que coincidimos y que realmente ha sido estimulante, muy estimulante esta charla contigo para poder compartir perspectivas, ¿no? Yo tengo una visión de Castilla-La Mancha, pero tú nos has aportado una visión del mundo y de muchísimos países que acabamos teniendo y confluyendo en las mismas dificultades que nos enfrentamos cada día, ¿no? Entonces, muchas gracias. Reiterar la colaboración que esperamos sea el primer paso para ello y que obligatoriamente seguiremos tirando de ti. Así que
que muchísimas gracias por todo y un abrazo desde Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Me toca decir esto de que va fatal de tiempo.